¿Qué tal, queridos amigos? ¿Han visitado Coahuila? ¿La conocen? Bueno, obviamente a los coahuilenses no tengo que decirles esto, pero allí hay, por ejemplo, un museo, el Museo del Desierto, que es verdaderamente una maravilla y que contiene piezas importantísimas arqueológicas de lo que fue la vida de los dinosaurios en esa zona. Para los niños es un deleite visitar este museo. Pero los dinosaurios no se extinguieron en Coahuila, no les cayó el aerolito de Chicxulub, porque resulta que allá en Coahuila persiste el Jurásico mexicano en la figura material de Armando Guadiana Tijerina, un hombre pues que es empresario del carbón, que es empresario taurino también, que tiene ganaderías de lidia y de doble propósito. Es decir, un empresario en toda la línea, con mucho dinero, que ha pretendido hacer su vida política a raíz de un enfrentamiento que tuvo con los Moreira que querían apropiarse de sus minas de carbón. Esta es la historia del candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila. Ni siquiera pudo aglutinar, fíjense, ni siquiera pudo aglutinar a los partidos tradicionalmente aliados de Morena. El Partido del Trabajo, por ejemplo, que siempre ahí va de cola de Morena, quien ahora, en el caso de Coahuila, lanza nada menos que a Ricardo Mejía Verdeja, que es el que fue subsecretario de Seguridad Nacional en el gobierno federal hasta renunciar para ser candidato, y además denunció que había habido un escandaloso fraude al interior de Morena para imponer a Guadiana y su plata por encima de los demás, y por eso tampoco el Verde participa con ellos. Lenín Pérez es el candidato del Partido Verde y de una coalición de coahuilenses, y ha demostrado mayor inteligencia que cualquiera de los que participan por el lado, digamos, oficial. Por el lado de la alianza PRI, PAN, PRD, está el que va a la cabeza, el que no puede perder la elección porque tiene una ventaja enorme, no solamente en las encuestas, sino en el boca a boca. Manolo Jiménez, que fue alcalde de Saltillo y lo hizo bastante bien, también que ha logrado tener un aglutinamiento impresionante. Yo creo que podría obtener la mayoría absoluta en el estado de Coahuila, lo que ya es bastante raro, dado la diversidad de partidos que se ofrecen. Obviamente le hace mucho daño a Morena al candidato de Morena, el que se hayan dispersado el PT y el Partido Verde, deshaciendo el compromiso que existe con Morena, la alianza que han tenido en todas partes, menos en Coahuila. Esto beneficia, por supuesto, al candidato del PRI, además. Pero además hay otra circunstancia. Tanto el joven Manolo Jiménez como el gobernador Miguel Riquelme han tomado distancia de los Moreira, de Humberto y de Rubén, que endeudaron al Estado de un modo tal que prácticamente resulta imposible hacer inversiones. Se necesita el dinamismo de una juventud ansiosa de ganar no solamente las elecciones, sino toda posibilidad de transformación real, no de la transformación de la que habla el señor López Obrador, no, de la transformación real, que necesita una gran capacidad de gestión. Aquí se da otra batalla, la de la juventud de Manolo Jiménez contra la veteranía ya caduca de Armando Guadiana, que tiene casi 80 años. Es un dinosaurio de la política, que se metió a la política para combatir a los Moreira, y que ahora cree que todos son igual que los Moreira a su alrededor, porque realmente
pues ya las cosas han cambiado un poco en Coahuila, aunque siguen apretados por la deuda que les dejaron los Moreira. Pero han hecho bien las cosas. Y también que a pesar de esa avalancha morenista que hay en todo el país, todavía en Coahuila la resistencia ha sido férrea ante la demagogia y la manipulación. Por eso es muy importante estar pendientes de lo que va a pasar en Coahuila, en lo que yo llamo la nueva tormenta en el desierto. Allá donde crecieron los dinosaurios, hay que acabar con ellos definitivamente, incluyendo a los Moreira, porque Rubén Moreira sigue haciendo labores de dirección en el PRI, pero ya muy apocado frente a la nueva generación de priistas de Coahuila, que representa Manolo Jiménez. Esto es alentador, porque lo peor que le puede pasar a México es que caigamos otra vez en el partido único, en Morena, por ejemplo. Morena ya es el nuevo PRI. El viejo PRI está aliado a quienes fueron enemigos suyos en el pasado, pero que ahora han comprendido que solo unidos, por ejemplo con el PRD, que es el verdadero partido de la izquierda, aunque sus bonos hayan bajado mucho y no aporte mucho a la alianza del PAN-PRI-PRD, pero finalmente es un partido de izquierda. Todo esto lo digo porque faltan muy pocos días para las elecciones en Coahuila. Y México va a estar observando tanto a Coahuila como al Estado de México en cuanto a su evolución política, moral y social. Es muy importante para los mexicanos que en Coahuila triunfe la democracia. Es muy importante para todos los mexicanos que en Coahuila no se den precedentes nefastos que obliguen a pensar en un 2024 atroz, en un 2024 en el que se renovará la presidencia de la República. Es el último laboratorio antes de llegar a las elecciones presidenciales, la última escala. Y en esta escala es claro, evidente, que el que va a la cabeza es el aliancista Manolo Jiménez. No hay duda, Manolo Jiménez Salinas. Este es el joven que ha manifestado con más claridad la argumentación necesaria para programar el futuro de Coahuila. Si ustedes hubieran visto alguno de los debates que se dieron, habrían sentido pena ajena de los demás candidatos. Por ejemplo, el pobre Guadiana no sabía ni siquiera responder sobre si los empresarios iban a tener o no participación en su gobierno. Se hacía como que la Virgen le hablaba, se hacía el sordo, no sabía para nada qué hacer, estaba atorado, eso sí, sin quitarse nunca el sombrero, ni siquiera por respeto a las audiencias televisivas. Claro, como es medio calvo, no calvo, calvo completo, pues se refugia en el sombrero y en el bigote a la Zapata, pero sin ningún tipo de identidad con este caudillo, para defender sus intereses personales. Él está en la política por sus intereses personales. Manolo Jiménez, el que va adelante, está en la política porque lo trae en la sangre, porque además ha vivido siempre en la vida política institucional. Ha sido un gran alcalde de Saltillo y tiene a su favor a la población. Mal haya que en Coahuila se haga un cochinero, porque sería tanto como exponerse el partido del presidente a que todos los mexicanos supieran que no son capaces de respetar la voluntad democrática en un estado de la República. Yo creo que en Coahuila la tiene muy cerca Manolo Jiménez. Él debe ser el próximo gobernador de Coahuila, va a ser el próximo gobernador de Coahuila. Y esto en gran parte gracias a que el señor Miguel Riquelme barrió las escaleras
de moreristas y de otros males que sufrieron por ahí. Y llega bien al final. Este es el primer análisis que hago sobre la realidad de Coahuila, no será el último. En estos días hablaremos mucho de las elecciones que se vienen el 4 de junio. Por ahora, Coahuila tiene que acabar con el último dinosaurio y tiene que impulsar a la juventud que de verdad piensa en el futuro con mucha fuerza. No me van a callar y lo digo con cero cobardía.